Bienvenidos sean ustedes a un tiempo especial aquí en un camino más excelente, en una meditación al corazón. Damos gracias al Señor por su palabra y queremos compartir con ustedes, continuando con el estudio de el libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos. Y quisiéramos, antes de empezar, poner todo esto en manos de Dios y que sea el Espíritu Santo que nos enseñe por medio de su palabra, la Biblia. Recordemos siempre, es el Espíritu Santo que nos enseña, no es hombres realmente que están puestos ahí con otras ideologías completamente distintas. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios tal y como está escrito y vamos a estar mirando aquí dentro de un ratito qué es lo que vamos a ir conociendo según sea su santa y perfecta voluntad. Oremos. Padre Celestial, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, de gran manera. Padre Santo, te pedimos, Dios, en este tiempo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseñe, que nos corrija de toda maldad. Bendice, Dios, a cada persona que está conectada a Dios y a cada persona que se va a conectar. Que seamos guiados, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Por Jesucristo, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Mi amigo, mi amiga, bienvenido. Mi hermano, mi hermana, también, bienvenidos a este tiempo especial de un estudio más de la palabra del Señor, tal y como está escrito. Hemos ya empezado con este estudio del libro de los Hebreos desde hace ya días atrás. Y ya hoy estamos enrumbándonos al capítulo número 12. Pero no antes hacer un recordatorio de las cosas que ya hemos leído para irnos refrescando de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Y así es que quisiera empezar con este recorrido de el capítulo 1 hasta el capítulo número 12 de una manera simple, simplificada, ¿ok? Para poderlo entender. Y a aquellas personas que todavía no, por diferentes situaciones, no han podido ver los videos anteriores, con este poder refrescar lo que hemos estado estudiando. En el capítulo 1 vimos acerca de Dios ha hablado por su Hijo. Vimos cómo Dios habla por medio de sus ángeles. También vimos el segmento el Hijo superior a los ángeles. Y vimos también todo lo que se refiere acerca de esto. Cómo fue vestido, cómo fue realmente Jesucristo ensalzado ante los ángeles. Vimos en el capítulo 2, en el capítulo 2, una salvación tan grande por medio del Señor Jesucristo. Vimos también el autor de la salvación, el mismo Señor Jesucristo. Son partes que ya hemos estudiado, gracias a Dios, y que hemos visto. En el capítulo número 3, vimos Jesús es superior a Moisés. Y vimos la historia en el Antiguo Testamento de cómo fue que Jesucristo llegó a ser superior a Moisés. Vimos acerca de el reposo del pueblo de Dios. En el capítulo número 4 viene también parte acerca de este tema, hasta el versículo número 13. Después de ahí, vimos en el capítulo 14 en adelante, subiendo parte del capítulo número 5, Jesús, el gran sumo sacerdote, hasta el versículo número 10. Y del versículo 11 vimos acerca de advertencia contra la apostasía, que cubrió parte del capítulo número 5 y también se extendió el capítulo número 6, todo el capítulo. Advertencia contra la apostasía. En el capítulo número 7 vimos acerca de el sacerdocio de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Vimos también cómo se compara la historia de este sacerdote con el mismo Señor Jesucristo. Vimos también acerca del capítulo número 8, el mediador de un nuevo pacto. Recordemos, estaba el pacto del Antiguo Testamento y nos estamos derrumbando según la trayectoria que lleva el apóstol
para los hebreos la transición del tiempo del antiguo pacto al nuevo pacto, lo que sería así, en cierta forma, diciendo el tiempo de la ley al tiempo de la gracia, el mediador de un nuevo pacto, que es el mismo Señor Jesucristo. Y esto abarcó todo el capítulo 8, juntamente con parte del capítulo número 9, hasta el versículo número 22. Vimos también en el capítulo número 10, el sacrificio de Cristo quita el pecado, y es algo realmente real. Ese sacrificio de Jesucristo quita todo pecado, y esto lo vimos en el capítulo número 9, desde el versículo 23, versículo 28, parte del capítulo número 10, hasta el versículo número 25. Vimos acerca también en este capítulo 10, advertencia al que peca deliberadamente. Y en el capítulo número 11, que ya seguía la fe, que abarca todo el capítulo número 11, vimos acerca de la fe, los grandes héroes de la fe. Gracias a Dios, porque su palabra lleva una secuencia real. Entendamos, Dios no hace las cosas por encima. Dios no hace las cosas como quien dice a lo que caiga. No, Dios siempre tiene un plan en su palabra. Y es que el hombre ha tergiversado el plan de Dios y ha acomodado la palabra solamente para beneficios económicos, de cómo robarle la plata de las personas. Dios no trabaja de esa forma. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos para su vida y para mi vida. Así es que hoy empezamos acerca del capítulo número 12, como título dice: puestos los ojos en Jesús. Y es que hay que poner los ojos en el Señor Jesús. Esa es la temática que lleva, la orientación que va llevando el apóstol, que le va explicando a los hebreos cómo es la transición, cómo es el cambio, porque hay un cambio que se está aconteciendo en esa línea de tiempo, y nosotros aquí estamos viéndolo y siendo como espectadores de las cosas que estaban sucediendo en ese momento. Tenemos esa gran bendición, tenemos la bendición de poder contemplar estos hechos que ocurrieron en ese entonces. Y aquí el apóstol, en esta epístola, capítulo número 12, tiene como título: puesto los ojos en Jesús, hasta el versículo número 11. Y veremos los que rechazan la gracia de Dios. Es algo que realmente tenemos que ver. ¿Por qué? Porque está sucediendo en la actualidad también. Hay personas que rechazan la gracia. Y para no esperar mucho, empezamos leyendo el versículo número 1 del capítulo de Hebreos, capítulo número 2. Dice su palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el apóstol está diciendo: bueno, tenemos en derredor una gran nube de testigos de todas las cosas que han acontecido. Él recomienda: despojémonos, quitémonos de todo peso que nos asedia el pecado, y corramos con paciencia la carrera que tenemos, dice, por delante. Mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, es una carrera que tenemos por delante, que tenemos que pasar. Tenemos que ir a esa carrera. Pero ¿saben cómo? Puestos los ojos en Jesús. Es la única forma que podemos correr esta gran carrera que tenemos por delante. Poniendo los ojos en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él sufrió la cruz que usted y yo debíamos de haber sufrido. Todo lo hizo por amor a usted y a mí, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
¿Por qué? Porque él fue adelante, firme. Llegó y pagó el precio que usted y yo debíamos de pagar en la cruz del Calvario. Menospreció el oprobio, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora bien, debemos de considerar muchas cosas en cuanto a lo que se refiere a la palabra de Dios. Y aquí el apóstol le dice a los hebreos: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Pecadores, dice, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él sufrió la contradicción de pecadores, de lo que usted y yo hicimos, de lo que el mundo hizo en este tiempo y de lo que el mundo hará, si Dios lo permite, más adelante. Dice así, versículo 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre. No hemos resistido hasta la sangre. Estamos llevando, como quien dice, una situación muy cómoda, muy fácil. Que tan fácil que es que no le tomamos el respeto que se merece. No, porque aún no habéis, dice, resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Por qué? Porque muchas personas, mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana, nos dejamos a veces llevar por el pecado. Cedemos al pecado. Dice que debemos de combatir contra el pecado, no ceder. Y habéis ya olvidado la exhortación que a como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Cuando Dios nos agarra y ve el Señor que nosotros estamos andando de una forma desordenada ante sus ojos, Él nos disciplina. Hijo mío, dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres arrepentido por Él, porque muchas veces cuando Dios nos hace el pau, ay, nos rebelamos contra Dios. Sí, nos rebelamos contra Dios y cometemos cosas que realmente no debíamos de cometer. Dice, combatiendo contra el pecado. Vuelvo a repetir versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando es arrepentido por Él. Porque el Señor, y esta es la respuesta, porque el Señor al que ama, disciplina. Cuando somos disciplinados por el Señor es porque nos ama, de tal manera que Él no quiere que nosotros continuemos cayendo en el pecado. Dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora bien, nos da una esperanza en el sentido, ok, somos disciplinados, pero sigue diciendo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En nuestros tiempos actuales, nuestros padres nos disciplinan porque nos aman. No es porque no nos aman. Él quiere lo mejor para nosotros. Nuestros padres quieren lo mejor para nosotros. Nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y tenemos que a veces disciplinarles para que no se descarrilen. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, y aquí el asunto, si el Señor no nos disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces dice, sois bastardos y no hijos. O sea, realmente, si nos deja sin disciplina es porque obviamente no somos hijos de Él. En el caso de personas que todavía no han recibido al Señor Jesucristo. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Hace la comparación con nosotros como padres. Padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque no
obedecemos, dice acá, porque no obedecemos mejor al Padre de los Espíritus, a nuestro Dios, y viviremos. Versículo 10. Y aquellos ciertamente por días nos disciplinaban, refiriéndose a los papás, como a ellos les parecía. Pero hablándose de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos, dice, de su santidad. Y es lo que el Señor quiere. Seamos santos, así como Él es santo. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gusta que le disciplinen, que le castiguen, que le regañen? A nadie le gusta. A nadie le gusta que estén regañando a cada rato o que estén disciplinando a cada rato. Dice, porque al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Se pone triste, se pone negativo, anda, como que dice, escabulléndose, tratando de no tener nada que ver con el asunto. Pero después, dice, cuando somos disciplinados por el Señor, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Necesitamos ser disciplinados si queremos realmente andar como el Señor quiere. A veces no nos gusta, ¿de acuerdo? No nos gusta, pero tenemos que aceptar la disciplina de parte de Dios. Versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, para que no nos desviemos, sino que seamos sanos en el Señor. Seguid, dice, la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué hay que seguir? La paz con todos y la santidad. Versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esas raíces de amargura que llegan a nuestra vida. ¿Por qué? Porque realmente llega raíces de amargura en nuestras vidas cuando no estamos obedeciendo a Dios. Satanás se aprovecha muchas veces de las situaciones que ocurren en nuestro entorno, inclusive en nuestra vida con Dios. ¿Cuántas personas han creado raíces de amargura? Y las cosas van de mal en peor. Y por ella muchos son contaminados. No sea que haya algún, dice, poniendo ejemplo, fornicario o prófano, como Esaú, fue un ejemplo que puso, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú vendió su primogenitura por una comida. Nosotros a veces vendemos nuestro gozo con el Señor por un pecado que llega a nuestra vida. Por desobedecer, vendemos nuestra primogenitura, es decir, nuestra comunión con Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. No permitamos que llegue a nuestro corazón cambiar el gozo del Señor por otras cosas que no valen la pena. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, en el caso de Esaú, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Cuánto sufrió Esaú con respecto a esto, de haber vendido su primogenitura? ¿Le dolió? Sí. ¿Sufrió? Sí. Pero él tuvo que pagar el castigo en cuanto a esto. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, tratando de temas del Antiguo Testamento.
porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez que tocar del monte en ese entonces, dice la Escritura, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que veían que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Cuando Moisés vio las situaciones que estaban aconteciendo en ese entonces, él dijo muy certeramente: estoy espantado y temblando. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares, dice, de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Una persona que recibe al Señor Jesucristo en su corazón dice que está inscrito en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, porque este es el apóstol, llega y comienza diciendo: bueno, hay un nuevo pacto. Hay que desechar el antiguo pacto, porque viene lo nuevo. Se está acercando. Para nosotros está mucho más cerca, porque ya el nuevo pacto está vigente, que es creyendo mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y la sangre rociada queda mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis, dice su palabra, al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos la amonestación desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, a una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles, cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios nos ama de tal manera que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Pero Dios es un Dios consumidor. Dios es un Dios de fuego consumidor. No juguemos con lo que Dios está haciendo. Hay muchas cosas que están pasando en la actualidad, donde inclusive muchas de las iglesias están jugando. Están haciendo cosas que realmente la Biblia no las manda a hacer. Pero ellos han creado su propio Dios en sí mismos, que están tomando decisiones que en la Biblia no las ampara. Cuidado, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él está dando tiempo, pero están muchas personas jugando. No se preste para el juego. Si hay cosas que realmente no están escritas en la Biblia y se están efectuando, es antibíblico. Entiéndalo, antibíblico, porque la Biblia no indica que hay que hacer cosas semejantes de las que están ocurriendo en la actualidad. El libro de los Hebreos nos lleva una orientación tan grande acerca de que debemos de tener los ojos puestos en Jesús. Y aquellas personas que rechazan la gracia de Dios, esa gracia inmerecida que nos está dando por medio del Señor Jesucristo, son personas que van a tener que dar cuenta tarde o temprano. No juguemos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es hora de hacer un paro, analizar realmente, ¿esto es lo que Dios quería? ¿Esto es lo que realmente Dios quiere?
Su palabra lo indica que debe ser así. Si no lo indica, no se arriesgue. No juegue contra Dios. Porque déjeme decir, al fin y al cabo, siempre vas a perder. Si Dios lo dijo, se hace. Y si no lo dijo, no lo hace. Oremos. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, una vez más. Por tu amor, Señor, por tu misericordia, Padre. Te pedimos, Dios, tu bendición. Siempre. Que sea tu Espíritu Santo que nos enseñe por medio de tu palabra, Señor. Que podamos ver la transición que lleva la Biblia según conforme tú la escribiste. De cómo estamos pasando en estos tiempos que estamos viviendo de gracia. Estamos pasando el tiempo de poder recordar las cosas que ocurrieron en los tiempos pasados, para hacer un recuento de cómo realmente tú quieres que las cosas funcionen en tu iglesia. Padre, te pedimos, Dios, tu bendición, tu orientación por medio del Espíritu Santo, Señor, y que se haga conforme tu santa perfecta voluntad. Por Jesucristo te lo pedimos. Mi amigo, mi amiga, gracias por estar acompañando. Gracias por estar atentos a cada transmisión que estamos efectuando, diciendo la verdad tal y como está escrita, leyendo su palabra tal y como está. Gracias a Dios, ya estamos terminando casi el libro de los Hebreos, esta epístola. Ya vamos a empezar para mañana el capítulo número 13, el capítulo final del libro de los Hebreos. Deberes de cristianos, dice deberes cristianos, y vamos a ver las bendiciones y salutaciones finales que presenta el apóstol. En este capítulo, yo les pido, por favor, léanlo. No esperen hasta mañana, léanlo, es muy importante. ¿Por qué? Porque en este capítulo usted va a encontrar realmente quién fue quien escribió esta epístola a los hebreos. Lo vamos a encontrar. Mañana lo veremos con calma, así es que les garantizo, vamos a verlo y el por qué pensamos que fue el apóstol Pablo. Más adelante seguiremos con la lectura de su palabra, el mismo rol que llevamos. Estaremos empezando para pasado mañana a Santiago, la epístola universal de Santiago. Así es que vamos a verlo. ¿Quién escribió Santiago? No sé. Así es que tenemos muchas bendiciones. El Señor, aprovechemos el tiempo. Nunca espere a que le den de comer. Aquí está su palabra, la Biblia. Toma, deleítese, saboree por medio del Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos una vez más acá en un camino más excelente, en una meditación. Bendiciones a todos.